Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo podcast, el primero del año 2025, que además es sobre la figura de Juan de Mariana, eh, para celebrar el 20 aniversario del Instituto Juan de Mariana. Quien va a hablar es Gabriel Calzadar, el rector de esta casa, y voy a hacer la pequeña introducción sobre Gabriel. Probablemente en España han habido importantes personas, o hay importantes personas, en los últimos 150 años, que han, digamos, puesto un granito de arena importante eh, para el avance de las libertades, o de la libertad. A lo mejor en el mundo académico podemos hablar de Jesús Huerta de Soto, que muchos que estamos aquí pues somos discípulos de él. Del mundo, pues a lo mejor más de estar en los medios, pues tenemos un Bastiat del siglo XXI, del siglo XX, que es Carlos Rodríguez Brown. Pero si quisiésemos que decir a alguien que haya cambiado las cosas, eh, creando instituciones que sean lugares de encuentro para que realmente se avance en la de libertad, la primera persona que todos nos tiene la cabeza es Gabriel Calzada. Gabriel Calzada, al poco tiempo de doctorarse por el Cerro Juan Carlos de Economía, eh, pues él ya tenía varias cosas en la cabeza, varias instituciones que quería crear. Una de ellas era un think tank, un centro de estudios políticos, un centro de estudios económicos, como fue el Juan de Mariana, que él, liderándolo él con otras personas, pues lo fundaron en una pequeña cueva que decían en Madrid, que era un local, además que nos habían dejado para usarlo de su familia. Y de hecho su familia fue durante muchos años la principal donante de Juan de Mariana porque las instalaciones nos las habían cedido para poder usarlo. Y en la cueva porque tenía una persiana que cerraba como a cal y canto, y cuando íbamos a ir los viernes, pues abríamos la persiana y nos reuníamos allí, ¿no? Entonces Gabriel, esta fue la primera institución que Gabriel fundó en relación a la libertad. eh, y este think tank, al poco tiempo, logró una importante repercusión con el estudio que Gabriel también lideró sobre los empleos verdes en España. Eso hizo que Gabriel pudiese ir al Congreso de Estados Unidos y al Senado de Estados Unidos a hablar sobre esto y que varios grandes políticos americanos lo citaran y que fue además este estudio el estudio más citado y más influyente en políticas públicas que salió en España en los últimos 50, 60 años. Eh, Gabriel además no se quería quedar ahí, en su afán de crear más instituciones que pudiesen servir para esta bonita misión, pues con otro grupo de personas liderado por él, pues fundó el Centro de Estudios Superiores de María Manera, que es OMA, y que posteriormente ha sido el fundador, a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo, de la Universidad de Esperi. Son tres instituciones muy importantes. Además de eso, pues Gabriel ha sido, en medio de todo este periplo de creación de instituciones, ha sido el rector de probablemente, una de las instituciones más importantes del mundo relacionadas con la libertad, que es la Universidad Francisco Martín de Guatemala. Y bueno, y me voy a callar porque podía seguir hablando de Gabriel muchas horas y horas y horas y horas. Voy a decir que Gabriel, a título personal, es mi principal mentor en todo, en muchísimas cosas, en lo académico, en lo personal y en todo, ya que nunca he presentado a Gabriel, por lo que yo lo digo ahora. Y bueno, y para mí es un honor presentarle, y además que voy a presentarle y me voy a seguir, no voy a poder escucharle, así que puede ser falta de respeto, pero bueno, me la perdonar. Así que bienvenidos a todos que no Fútbol Talk. Gabriel, te doy la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa presentación, por todo el cariño que se nota en la presentación, que es mutuo, como sabes. Y, y muchas gracias por todo el trabajo que has desplegado en todos estos años para que todas esas instituciones sean una realidad. Esas instituciones de las que hablabas. Em, Bien, el motivo de esta charla, de esta conferencia y espero que esta conversación es el 20 aniversario del Instituto Juan de Mariana que se cumple estos días. El día 12 concretamente es la fecha legal
el día 12 de marzo, en la que pues oficialmente se podría conmemorar el 20 aniversario del Instituto Juan de Mariana. Ya desde días antes, semanas antes, nos reuníamos el grupo fundador para aclarar los acentos, las comas de cómo se iba a redactar la constitución de ese, de ese hogar para los liberales españoles. Y, y una de las cuestiones interesantes era qué nombre darle a esa casa de los liberales. Y hubo propuestas de todo tipo, de personajes, de ideas. Darle el nombre de una idea siempre es bonito, ¿no? A una institución. Pero el nombre de una persona también es muy bonito. Y claro, hay ideas para todos los gustos. Y ideas de nombres. Y en algún momento determinado, yo recuerdo que acababa de presentar en el seminario de Jesús Huerta de Soto, del que hablaba antes Gonzalo, una semblanza de Juan de Mariana, y me había interesado mucho la figura de Juan de Mariana, por motivos que creo que van a ser evidentes cuando haga la presentación. Y en esa semblanza que dibujé en el seminario de Jesús Huerta de Soto, hablaba de las relaciones que potencialmente hay a lo largo de la historia, en el recorrido que hacen las ideas entre Juan de Mariana y el liberalismo actual en España. Y uno era el primero en lanzar esa hipótesis y trataba de profundizar un poco más en esa idea. ¿Qué ocurre? Cuando estamos viendo qué nombre darle al centro, al think tank, a esta nueva casa de discusión sobre ideas, eh, José Carlos Rodríguez plantea, ¿y por qué no Juan de Mariana? Y la verdad yo quería decirlo de días antes en esa conversación, en aquella, ¿se acuerdan cuando nos comunicábamos por listas de correo? Teníamos una lista de correos para comunicarnos todos nosotros, y cuando José Carlos dijo lo de Juan de Mariana, creo que no hubo nadie que dijera que no, y todos muy felices, yo entre ellos, y quedó el nombre de Juan de Mariana. Juan de Mariana, no porque pensáramos que Juan de Mariana era el liberal perfecto, no porque pensáramos que Juan de Mariana tenía las mejores ideas. Sobre esto hubo algunas confusiones, creo, en los siguientes meses, en los siguientes años. Una de ellas, porque precisamente nosotros lo que queríamos con el nombre de Juan de Mariana era darle el nombre de alguien que había inspirado, pero que no necesariamente todo lo que decía era liberal. Es más, para recalcar esa idea, sacamos la primera camiseta del Instituto Juan de Mariana. Esta es una reimpresión de años más tarde. Era esta camiseta de 100% liberal. Y la gente nos criticó, hubo personas que criticaron la camiseta porque decía, ustedes están dando carnet de quién es liberal y quién es no. Y era lo contrario. Si uno lee el círculo, lo que hay son un montón de nombres. 100 nombres de liberales. Bueno, ya no recuerdo si eran 100 o no, pero un montón de liberales. Y claro, todos de su padre y de su madre, ¿no? De diferentes corrientes, de diferentes inclinaciones, que pueden ser entendidos liberales de una forma o de otra, de izquierda, de derecha, de centro. Y la idea precisamente esa, era el contraste. 100% liberal, ¿qué significa? Uno puede ser liberal de muchas formas. Mientras uno sienta que la libertad es el valor o uno de los valores principales, pues eres liberal y aquí nadie tiene que dar carne. Y se entendió lo contrario por esto de poner la, la camiseta, esto de 100% liberal, ¿no? Pero bueno, queda el nombre de Juan de Mariana, ya digo, no porque sus ideas necesariamente fuesen las más liberales, con las que hubiese que comulgar del todo o ni siquiera parcialmente. No sé si la presentación la tenemos o no la tenemos, vale. Pues entonces sin presentación. Y lo de no tener la presentación no es fallo técnico, es fallo mío, que mandé la presentación hace nada, ¿qué? 3 minutos porque la hice en 10 minutos. Y no está porque no llegó o porque la conexión, vale, perfecto. Claro, no había dicho que iba a hacer presentación y la hice en el último momento, pero la verdad es que no es tan relevante. Lo que hice fue intentar jugar un poco con inteligencia artificial, que Jorge aquí no sé cómo se les ingenió para inventar algo que permitía ser muy creativo con la inteligencia artificial y probar a ver cómo veía la inteligencia artificial a Juan de Mariana. Pero eso lo dejamos para un ensayo otro día. ¿Quién es Juan de Mariana? La idea, le voy a hablar de Juan de Mariana y si luego quieren que tiremos por algún lado
de la vida, de la obra, de las ideas, de las complejidades de Mariana, pues lo hacemos. Eh, a mí me gustaría empezar con el Día de la Virgen del Pino de 1609. El día 8 de septiembre de 1609 es un día importantísimo en la vida de Juan de Mariana y está relacionado con Canarias por dos lados. Uno, porque es el Día de la Virgen del Pino, otro, porque el obispo de Canarias se convierte en la persona que lleva el proceso contra él. Ese día, el día 8 de septiembre, vienen unos soldados a la celda del convento jesuita en Toledo y le arrestan. Eh, le, le llevan apresado al convento de San Francisco el Grande en Madrid. Y para Mariana, piensen que el año 1609 es un momento de la vida de Mariana donde tiene 73 años. Y a nadie le gusta que la arresten a los 73 años, supongo que es mucho peor. Y si encima es después de haber servido a tu institución, que eran los jesuitas, después de haber servido a la corona por muchos años y después de haber servido a la Academia Española durante décadas, supongo que tuvo que ser bastante traumático. ¿Por qué vienen a apresar a Juan de Mariana ese 8 de septiembre de 1609? Pues por sus ideas y por la plasmación de estas ideas en una serie de obras y muy concretamente es consecuencia directa de la publicación meses antes de Septem Tractatus, que es un libro con 7 tratados, 7 ensayos que él publica fuera de España, pero que molesta muchísimo a los poderosos, empezando por el duque de Lerma, el rey Felipe III, y supongo que a muchísimas más personas. Vayamos atrás y vayamos al nacimiento de Juan de Mariana. Juan de Mariana nace en 1536, 73 años antes de ese episodio, nace en Puebla Nueva, Talavera, y es hijo ilegítimo del deán de Talavera. Entonces, siendo el hijo ilegítimo, lo que ocurre es que encuentran una familia, la familia Salguero, con la que, a la que dejan a Juan de Mariana, se lo llevan y lo educan, lo crían en esta familia de Juan Salguero. Muy pronto se dan cuenta de que es una persona tremendamente inteligente, es un niño muy inteligente, es un niño con una memoria proverbial y piensan, este niño debe ir a la universidad. Le envían a Alcalá de Henares en 1553, a los 17 años se va para allá, empieza a estudiar y los jesuitas que están comenzando se dan cuenta de la brillantez de Juan de Mariana y enseguida tratan de captarle para la compañía. Un año más tarde entra en la compañía y se va al castillo de Simancas a hacer el noviciado. Ahí va a entrar en contacto con una serie de jóvenes intelectuales y de mentores que le van a marcar y va a profundizar. Va a estudiar sobre tomismo principalmente, va a estudiar teología, vuelve a Alcalá, termina sus estudios y en la compañía ya tienen clarísimo que Juan de Mariana es una pieza fundamental para el crecimiento de la Compañía de Jesús en el mundo. Así que inmediatamente, al poquísimo de terminar, creo que es 4 años después de terminar los estudios, le piden que se vaya al colegio romano. Que se mude a Italia porque la compañía está abriendo nuevos centros y que vaya a enseñar teología. Y Juan de Mariana pues hace lo que le pide la compañía y lo va a seguir haciendo por muchos años. De hecho, sus problemas creo que empiezan a llegar cuando empieza a no hacer lo que le piden, sino aquello que cree que debe hacer en cada momento. Va al colegio romano, ahí va a tener a Roberto Bellarmino de alumno, que va a ser amigo por el resto de la vida. Roberto Bellarmino luego va a tener una influencia enorme en el pensamiento en Italia y a nivel internacional. Quizá lo más conocido de Bellarmino sea su teoría del tiranicidio, pero es el primero de muchos discípulos que va a tener Juan de Mariana, el primero de muchos estudiantes brillantes con los que va a seguir manteniendo relación. Bueno, él va a Italia, luego se muda de Roma a Loreto, luego a Sicilia, así que va teniendo un periplo donde le van encargando, vete aquí, vete allá, necesitamos ahora que refuerces
tomismo en esta universidad, en aquella, y de Sicilia le piden que se vaya a Roma, a la Sorbona. Él se muda de Italia a París y en París llega en 1569 y empieza a dar teología, se doctora en la Sorbona. De hecho, si van a la Sorbona, esos... mm, tenemos ahí la presentación. Ah, qué bien. Pues esto sí que es una sorpresa porque, ya digo, la hice en el último momento, no estaba previsto tener presentación. Se doctora en la Sorbona y da clases de tomismo ahí. Dicen que sus clases eran tan famosas y tan apreciadas por los estudiantes que o ibas antes de la hora de la clase o no ibas a encontrar lugar. Y hay anécdotas de estudiantes que dicen que no se querían perder las clases de Juan de Mariana e iban con escaleras por fuera y asistían a su clase pues subidos a una escalera para poder escucharle. El mando, ¿lo tenemos por ahí? Bueno, estamos en París. Estamos en París. Va a comenzar la década de los 70 del siglo XVI y Mariana ya tiene un nombre como profesor, pero realmente es en París donde eh, sus, su fama como gran pensador, como gran profesor, va a crecer mucho, ¿no? Este era el momento del arresto, que decía, su nacimiento, aquí cuando va a Alcalá de Henares. eh, y bueno, aquí estamos en París, así eran las clases. Realmente si uno va a visitar, pues Alcalá de Henares, va a visitar Salamanca, eran clases de ese estilo. Un poco han cambiado las clases en la mayor parte de las universidades entre el siglo XVI y hoy. Bueno, decía que está enseñando tomismo en París cuando hay un suceso que va a afectar muchísimo en la vida y posiblemente en el pensamiento de Juan de Mariana. Me refiero, claro, al suceso de la matanza de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572. Y esto da la sensación, y muchos biógrafos así lo piensan, observar, ser testigo de una matanza tan cruel, tan dura, desde su celda de la Sorbona, ver cómo se utilizaba la religión, y él lo pone en un par de cartas, el uso de la religión con finalidades políticas, estando dispuesto a matar a seres humanos por diferencias políticas en última instancia, hace que Mariana se replantee muchas cuestiones de filosofía política. Y creo que es imposible entender obras como de Rege y su postura sobre el tiranicidio y otras muchas posturas si no es por esta vivencia de la matanza de San Bartolomé, de la noche de San Bartolomé. Mariana al poco dimite y pide regresar. Dice que él ya está mayor, él ya está muy mayor y que sus últimos años, que tiene enfermedades y que sus últimos años los quiere pasar en su tierra natal, los quiere pasar en España, quiere volver a su país. Tiene 38 años y dice, ya he tenido una vida larga, una vida dura, he servido mucho, yo quiero volver a mi país. Se lo concede la compañía y él regresa a España. Vuelve a Toledo y él pide no seguir dando clases. Él pide abandonar las clases, también se lo conceden y entonces, bueno, se dedica a los servicios religiosos y a escribir, y a investigar más bien inicialmente. Él se pone a investigar aquellos temas que le gustan. Y resulta que hay un tema que le interesa especialmente. Él se ha dado cuenta que en Italia y en París, eh, la gente sabe poco de la historia de España y que él tenía que contarles, era un erudito y había leído de todo y tenía que contarles y narrarles cómo había sido la historia de España y no había ningún libro de referencia al que pudiera recurrir Mariana para aconsejarle a las personas que le preguntaban sobre historia. Entonces se pone manos a la obra eh, con el que va a ser quizás su proyecto más famoso, que es el escribir la historia de España. Es un proyecto que va a tardar 7 años en culminar y entre medias Mariana va a tener que hacer un montón de cosas. Mariana piensa que va a tener una vida tranquila, ya digo, es a los 38 años cuando regresa a España. Vive en Toledo, en la casa de los jesuitas de Toledo, y, y pronto, en el año 1579,
ocurre algo que va a marcar los siguientes los años. Y es que se va a publicar o se publica la Biblia Regia o la Biblia Políglota de Arias Montano, y una serie de instituciones y personas denuncian a la Biblia por herejía. Y dicen, eso no puede ser, no puede ser una Biblia políglota, no puede ser una Biblia que está sirviendo de tradiciones que no sean la tradición católica. Y entonces dicen, bueno, la Inquisición tiene que intervenir en esto y hay que nombrar un censor. Entonces, mira, ¿quién puede realmente leer los cuatro idiomas? ¿Quién tiene conocimiento de los cuatro idiomas? ¿Quién tiene conocimientos históricos? ¿Quién tiene conocimientos teológicos? Y realmente empiezas a tachar y te quedas con Juan de Mariana. Entonces le encargan la Inquisición y le encarga a Juan de Mariana la censura de la Biblia políglota de Arias Montano. Para sorpresa de todos, Juan de Mariana da el ok después de un estudio en el que él por su cuenta hace la traducción propia. Lo que los otros habían tardado 4 años en un equipo de trabajo en traducir, parece ser que él tarda 1 año en traducirlo todo porque quiere traducirlo para comparar las traducciones de él con las traducciones del equipo de traductores. Y hace un estudio extenso sobre la Biblia y lo acepta. Esto es algo, creo que muy importante, porque sigue habiendo hoy en día una polémica en torno a Juan de Mariana, cómo pueden relacionarlo incluso con el liberalismo, y es una persona que va a trabajar para la Inquisición, es una persona que, como vamos a ver, pues se involucra, o no se involucra, pide la compañía que haga algunos trabajos para la Inquisición y los va a hacer, y son trabajos importantes. Em, este resultado sorprende a todos porque todo el mundo pensaba que un jesuita, lo normal es que dijera, no, no se puede aceptar una Biblia políglota y que se sirve de fuentes distintas a la fuente católica. Eh, y sin embargo, parece que el Papa, el rey y varias personalidades de la época quedan sorprendidos, pero muy agradados con la calidad y la profundidad de la censura, del dictamen. Y entonces le empiezan a llover dictámenes. Entonces todo el mundo empieza a decir, bueno, que sea Juan de Mariana el que decida. Y esto va a ser un contratiempo en sus planes, porque los planes de Juan de Mariana no era dedicarse a hacer informes y es lo que le va a tocar hacer. Va a escribir miles de páginas de informes de todo tipo o de libros de encargo o de estudios de encargo en los próximos años. Hasta que en 1582 el cardenal Quiroga le encarga la confección del índice de libros prohibidos, que ya es el colmo. Juan de Mariana comenta en algunas cartas que no querría pero que la compañía se lo ha pedido y que bueno, que le queda, no le queda otra cosa que obedecer lo que le están pidiendo. Y entonces, pues esto es un punto ciertamente polémico en su vida, que es la confección del índex. Y claro, aquí uno lo puede ver desde muchos ángulos, ¿no? Lo puede ver desde el ángulo de colaboracionista, se ha puesto a colaborar en qué libros tienen que ser prohibidos y en confeccionar un índice. Y hay diversos estudiosos que piensan que realmente ese fue el momento en el que España empezó a abrirse a la ciencia, porque la forma en la que Mariana confecciona el índice lo que hace es flexibilizar el tipo de libros que pueden ser leídos e incluso pues genera varias categorías para que no sea un sí y no y haya categorías intermedias que, pues, oye, si lo que molesta es una frase, evitemos esa frase, pero no evitemos que la gente pueda leer el resto de la obra y comprender las razones, los puntos centrales de la obra, ¿no? En cualquier caso, Juan de Mariana hace esa y otras muchas obras de encargo, y poco más tarde, en 1585, mientras está trabajando en la historia de España, uno de sus mejores amigos, uno de sus 3 mejores amigos, García de Loaiza, eh, es nombrado preceptor del príncipe. Esto es algo realmente importante. Si uno lo piensa, bueno, tenemos a este erudito que resulta que uno de sus 3 mejores amigos le nombran pues el encargado de educar al príncipe, al futuro rey de España. Y, y
¿qué hace García de Loayza? Dirigirse a Juan de Mariana y decirle, mira Juan, me han hecho este gran encargo, tengo esta responsabilidad y me tiemblan las piernas. Yo necesito que alguien como tú me asesore para ver cómo educar al príncipe. Entonces, Juan de Mariana empieza a trabajar en un nuevo libro, que es De Rege et Regis Institutiones, de la institución real, y, acerca de la institución real, pero que en realidad es un conjunto de capítulos sobre qué debe saber un rey, qué es importante en la educación de un príncipe, qué tiene que saber un monarca para poder regir bien sobre una sociedad. Y estamos hablando, lógicamente, de Felipe III, el hijo de Felipe II, que va a heredar un imperio que, bueno, que tiene grandes territorios y sociedades en América, en Europa, por supuesto, en África y en Asia. Estamos hablando de un, bueno, pues un imperio en el que no se ponía el sol, decían de la época de Carlos V, pues no era menos en la época de Felipe II. Eh, esa, en esos años, 1585, decimos que a García de Loayza lo nombran preceptor. Al año siguiente culmina la historia de España, está, está terminado la historia de España, y en 1590 termina este otro libro, el libro sobre la institución real, de Rege. Él termina el borrador, realmente el libro no lo va a publicar hasta muchísimos años después, y lo que hace es convocar a sus tres mejores amigos, que son Juan Calderón, es su mejor amigo, García de Loayza y Zuazola, les convoca y tienen un retiro en el Piélago, y ahí pasan semanas discutiendo cada uno de los capítulos. Y van pues desde cómo se forma la sociedad hasta cuestiones de impuestos, monetarias, etcétera. Bueno, impuestos y monetarias relativamente poco en ese momento. Es más tarde cuando él va a introducir esos temas, pero el origen de la sociedad, el alcance de las libertades, los límites al poder político, etcétera, etcétera. Y ese mismo año empieza sus estudios monetarios. Él decide que él nota que la cuestión monetaria es importante para muchas de las cuestiones que ha tratado en De Rege, posiblemente fruto de esas conversaciones en el Piélago, es el que notara esa importancia, y se mete a trabajar en temas monetarios. La educación del príncipe, tal y como queda la primera edición, que va a ser publicada años más tarde, como decía, es un libro en el que se habla desde, ya digo, cuál es el origen de la sociedad, cuál es el origen del poder político. Se habla también de cuestiones como cuáles son las virtudes, cómo se entrena a una persona en las virtudes clásicas, eh, qué, qué, eh, más allá de lo que es legal o legítimo, ¿qué es lo que tiene que hacer un líder político, un líder de otro tipo, para inspirar, para conseguir seguimiento, adhesión voluntaria y no por la fuerza? Es un libro muy completo, es un libro que creo que hoy cualquier político, por supuesto, pero también cualquier persona que quiera entender sobre cuáles son las claves de una educación completa debería leer. Bueno, recapitulemos. Estamos en 1590. Juan de Mariana no ha terminado dos libros, no ha publicado ninguno. Ha publicado un montón de libros, ha hecho un montón de publicaciones, pero todas de encargo hasta ese momento. Y está dedicando la mayor parte de su tiempo a estas cuestiones de encargo, al tiempo que ha terminado esos dos libros, tiene esos tres mejores amigos, que es con los que más tiempo pasa, y el año siguiente muere su mejor amigo. Juan Calderón muere en 1591, y ese mismo año, el 31 de agosto, él firma por fin la publicación de Rebus Historia, que va a ser más adelante, cuando la traduzca al español, la Historia General de España. La publica en latín, tiene 55 años, y es a los 55 años cuando publica realmente el primer libro. Este es su primer libro, digamos, el libro de Juan de Mariana. Así que si tienen en el entorno de los 50 años y no han publicado ningún libro, pues no se preocupen, que Juan de Mariana va a publicar un montón
un montón de libros a partir de entonces. Eh, Juan de Mariana va a conocer de cerca a Felipe II, va a conocer al monarca, de hecho, cuando el monarca enferma, hace una serie de visitas, porque sabe que la enfermedad es una enfermedad que tiene poco recorrido, le quedan pocos años, y una de las personas a las que visita es a Juan de Mariana. Quiere discutir cuestiones de Estado, quiere discutir cuestiones de gran calado sobre la nación, sobre la sociedad con él. Eh, una cuestión que es interesante es ver que Juan de Mariana en el libro, olvidé mencionar esto, en el libro de Rege, trata el asunto del tiranicidio, que es mm, ese derecho que tendrían las personas a acabar con el regidor si deja de ser rey y se convierte en tirano. Esto es una teoría, una idea clásica, no es invención de Juan de Mariana. Es verdad que Juan de Mariana le da una pequeña vuelta, porque se plantea, ¿esto es un derecho colectivo o un derecho individual? ¿Es la sociedad en su conjunto la que tiene derecho a acabar con el que se ha convertido en tirano o es el individuo el que puede acabar con el tirano? Y llega a la conclusión de que es el individuo, de que no tiene ningún sentido de que sea la sociedad en su conjunto, porque la sociedad en su conjunto difícilmente podría ponerse, podría ingeniar los mecanismos para acabar con un tirano y que entonces realmente no serviría de nada que fuese un derecho colectivo. Y llega a la conclusión de que de que tenía que ser un derecho individual. Esto le va a traer problemas más adelante, pero curiosamente, cuando él publica, dentro de unos años, vamos a ver, de Rege, no le provoca ningún problema. El monarca sabe de sus ideas, Mariana ha estado hablando de estas ideas durante mucho tiempo, y aún así Felipe II quiere hablar con él, quiere discutir con él. Lo digo esto porque es una sociedad muy diferente a la de hoy. Imagínense que alguien diga que al gobernante, si pasa los límites del buen gobierno, se le puede matar, y no es que se le pueda matar por una decisión colectiva social, sino que un individuo, si tiene pruebas claras, puede ejercitar ese derecho, y que el regidor no solo no prohíba la publicación de la obra por bulo o por lo que sea, sino que quiera reunirse con él, que quiera hablar, que quiera conversar. Es una sociedad pues muy distinta, ¿no? a la sociedad actual. Bien, dos o tres pinceladas más y luego vamos a donde a ustedes les parezca, a la obra, a la vida, porque aquí creo que hay mucho jugo en la vida y la obra de Juan de Mariana. García de Loaiza, eh, en el 98, está terminando el siglo, le nombran arzobispo de Toledo. Y ese mismo año va a morir el monarca, muere Felipe II, el 13 de septiembre. Mariana, por un lado, pues se entristece por la muerte del monarca, con quien tiene pues una relación tal que le viene a visitar a su celda de Toledo, y, mm, y al mismo tiempo se alegra muchísimo de que uno de sus grandes amigos pues pasa a tener un puesto de una autoridad enorme como arzobispo de Toledo. Y además se ofrece a ayudarle, y Loaiza le dice, por supuesto, recuerden que Mariana es quien ha estado ayudando a Loaiza con la educación del príncipe, por supuesto, aquí me tienes, buen amigo, estaré para ayudarte. Y el año siguiente, 1599, va a cambiar el siglo, termina el siglo, y parece como que Juan de Mariana decide, este es un muy buen momento para publicar varias de las obras en las que he estado trabajando. No sé si mencioné antes que en el 91, a los 55 años, él publica el de Rebus, ¿no? Bueno, ahora las siguientes obras que publica, de autoría de Juan de Mariana, autoría en el sentido de que son obras que él decide hacer, van a ser estas en el último año del siglo, en 1599. Y publica tres libros. Publica De Rege, que es ese libro que lleva años engavetado, modificándolo, mejorando. De Ponderibus, que es un libro en el que él recopila todos sus estudios monetarios. Él se ha pasado años tratando de entender las cuestiones monetarias, y es un libro sobre los pesos y las medidas, pero que sobre todo está dirigido a entender la cuestión monetaria. Y la edición Grial de las obras de San Isidoro, que es una obra de encargo, que le encarga la compañía 15 años antes,
y que por fin logra publicar. Así que termina el siglo celebrándolo por todo lo alto, Juan de Mariana, con 3 publicaciones y con una nueva sociedad. Y es posible que un cambio de siglo y un cambio de reinado, ¿no? Porque Felipe III pasa a ser el rey, que es, recordemos, la persona que se ha educado a través de Loaysa y la obra en última instancia de Juan de Mariana. Así que bueno, empieza el nuevo siglo y en 1603 va a suceder algo, otro hecho histórico muy importante en la vida de Juan de Mariana y en el pensamiento de Juan de Mariana, que va a hacer que tenga que estirarse como escritor y como pensador, que es que en 1603 hay un decreto por parte del rey en el que se anula se quita el, se le quita la plata por completo a la moneda más corriente, a la moneda más utilizada. Sale un decreto donde se retira por completo la plata y se le quita la mitad de peso a la moneda. Entre lo uno y lo otro, en realidad, el Estado se está quedando con 2/3 del valor de la moneda. Entonces, Mariana se subleva, él siente que el pueblo, que la gente en la calle lo pasa realmente mal con esta medida, que es una confiscación, que es un robo encubierto, como va a escribir él luego, pero que al mismo tiempo nadie se atreve a cuestionar la autoridad real o la autoridad política para llevar a cabo una medida de este tipo. Y entonces se pone manos a la obra y debió ser tal la urgencia que sintió de sacar algo para denunciar que esto era un gran robo y que además provocaba grandísimos problemas económicos, comerciales, políticos y de todo tipo, que se pone a trabajar en un ensayo, pero debió pensar que iba a tardar muchísimo tiempo en publicarlo y que necesitaba sacar algo urgentemente. Y entonces lo que hace es sacar una segunda edición de Rege, una segunda edición donde hay un capítulo dedicado especialmente a los impuestos y otro nuevo capítulo dedicado a la moneda. Sale esa nueva edición de 1605 y provoca muchas conversaciones. De hecho, esa va a ser una edición que la tenemos aquí en la biblioteca, va a ser una edición muy buscada. Tan buscada que los padres fundadores de los Estados Unidos buscan esa edición de Rege para poder discutirla y mencionan especialmente el capítulo de los impuestos como un capítulo importante a tener, como que hay que tener esa edición, que es la que tiene el capítulo sobre los impuestos, ¿no? Bueno, esto es 1605. En 1609, ya hemos llegado al año en el que empezamos, 1609, va a publicar por fin ese otro ensayo más largo sobre la moneda, en un libro llamado Setem Tractatus, donde hay 7 tratados. Uno de ellos es el Monetae Mutatione, sobre la alteración de la moneda, y que viene en ese libro. Bueno, ese libro, una vez sale, sí provoca, como les decía antes, la indignación y la ira del poder político. Inmediatamente pues van a perseguirle. El 8 de septiembre de 1609 le apresan, se le llevan a San Francisco el Grande y ocurren toda una serie sucede toda una serie de cuestiones que va a hacer que Juan de Mariana se deprima durante el juicio. Ya es bastante que te encierren a los 73 años, que te hagan un juicio, pero va a suceder algo que es que a Juan de Mariana le va a costar mucho encontrar testigos en su defensa. Y Juan de Mariana es una persona tremendamente conocida. Bueno, tan popular que decían que cuando él se va a Toledo, empiezan a haber problemas porque las damas de Madrid que quieren ser confesadas por Juan de Mariana provocaban aglomeraciones de sus carruajes a la entrada la entrada de Toledo, donde estaba la casa de los jesuitas de Toledo, ¿no? Entonces es una persona tremendamente conocida, es una autoridad, es la primera persona que escribe una historia de España, la única historia de España, la única historia general de España por más de 250 años. Estamos hablando de una eminencia, de un profesor conocidísimo internacionalmente. Y esta persona es encerrada, pero al mismo tiempo esta persona, cuando pide que vengan personas a defenderle de los cargos de los que se les acusa, le cuesta muchísimo que alguien venga en su defensa.
Y en cambio, pues el duque de Lerma y a la corona le es muy fácil conseguir todo tipo de personas a las que Juan de Mariana comenta que ni conoce ni sabe quiénes son, que opinan sobre las motivaciones de su obra y cuestiones de ese estilo. En total se le acusa de 14 delitos, el más grave o el más problemático de todos fue el de lesa majestad por negar el derecho del rey a alterar la moneda. ¿Qué sucede con este juicio? Este juicio es gravísimo, es un juicio pues con un cargo de lesa majestad, es un juicio que podía haber acabado pues, con la pena capital y de hecho se solicita la pena de sangre para Juan de Mariana, pero al ser un religioso, la corona tiene que contactar con el Vaticano, tiene que contactar con el Papa, y entonces hacen un sondeo a ver por dónde va a respirar Roma. Y la contestación que recibe la corona española es, pues no tenemos ningún problema, no vamos a poner ningún impedimento. Eso sí, primero tendrán que demostrar que lo que está diciendo Juan de Mariana es falso. Y es en ese momento cuando ven que la contestación papal es, ustedes primero demuestren que lo que está diciendo sobre la moneda no es cierto y después pues podrán hacer lo que quieran con él. Cuando deciden algo así como sobreseer el caso. En realidad el caso no se cierra, no se llega a cerrar nunca. Lo que hacen es abrir la celda y Juan de Mariana sale. Y en noviembre de 1610 Juan de Mariana sale de la celda. Lo que ocurre es que es un nuevo Juan de Mariana. El año que ha pasado en prisión es un año que le va a causar muchísimo pesar. Juan de Mariana no vuelve a escribir una obra, lo que sí hace es dedicarse a reediciones de obras. Es una persona de 74 años, todavía va a vivir hasta los 88, le quedan años por delante y además de lucidez mental y va a seguir trabajando, pero decide no volver a escribir nada nuevo. Él se dedica a la republicación de las obras. Y, y sí creo que otro detalle interesante es que una serie de jóvenes van a admirar la heroicidad, van a admirar el trabajo, la trayectoria, la coherencia de Juan de Mariana y le van a ayudar. Y de hecho, en 1612, es decir, 2 años después de salir de prisión, Francisco de Quevedo y Villegas se ofrece para ser su asistente y va a ser su asistente durante una buena temporada para pasarle a limpio escritos, para hacer republicaciones y demás. Otros jóvenes que van a ser muy famosos y que también se le acercan a Mariana y le ayudan son Tomás Tamayo y Vargas o Lope de Vega, que le va a dedicar una obra y va a tratar de exponer la envergadura, la talla personal y filosófica de Juan de Mariana. Juan de Mariana va a vivir todavía, como digo, unos años y le va a servir o le va a posibilitar ver cómo todas las personas que se enfrentaron a él, que le persiguieron, que le acusaron, fallecen. Quizás esa es una de las ventajas, quizás no era ventaja, pero de haber tenido una vida tan longeva, las personas que le acusan, que mienten, que organizan persecuciones contra él, van a ir falleciendo y algunos de ellos van a ir siendo condenados por corrupción y van a ser desposeídos de sus bienes, van a ser encerrados. Y en 1622, ya estamos pues, a apenas 2 años de su fallecimiento, Felipe IV decide darle 1000 ducados para la republicación de sus obras. Quizá conscientemente o inconscientemente una forma de decir, pues vamos si no a restituir, por lo menos sí a reconocer que lo que se ha hecho con Juan de Mariana es un atropello y si bien mi padre dedicó muchísimos esfuerzos para perseguirlo y encerrarle, pues démosle este premio a Juan de Mariana para que pueda seguir con su labor investigadora, su labor académica, su labor como pensador. En 1624, ya digo, fallece, vive 88 años, una larga vida, una vida de muchas aventuras, de mucho pensamiento y de una gran producción. Y
muere Juan de Mariana y una de las grandes preguntas que siempre ha quedado es ¿y cuál fue la influencia, ¿no? Cuál es el legado? Pues en parte por eso se elige el nombre de Juan de Mariana para el instituto. El legado es algo que sigue abierto, porque yo creo que Juan de Mariana es un personaje que había sido hasta cierto punto olvidado y la existencia del instituto en estos 20 años ha permitido que se vuelva a trabajar más o que se investigue más, que se sepa más de él y van saliendo obras en las que se muestra pues, la importancia que Juan de Mariana ha tenido a lo largo de los años. Obviamente una persona que escribe la única historia de España durante más de 200 años ya de por sí tiene un impacto enorme, ¿no? Pero dos o tres pinceladas más. Es una persona que los padres fundadores, Jefferson y Madison, se cartean diciendo necesitamos conseguir la obra de Juan de Mariana, necesitamos conseguir la historia de España, necesitamos conseguir de Rege. Es una persona que las siguientes generaciones de pensadores europeos, por poner un ejemplo, Turgot, estudia a Juan de Mariana. John Locke tiene los libros de Juan de Mariana en su biblioteca y lo estudia. Hutchinson, Grocio estudia a Mariana. Quizá una de las personas a las que más influyó fue John Adams. John Adams llega a decir, cita a Juan de Mariana y después habla de una teoría propia de John Adams y dice, me da cierta vergüenza hablar de mis propias teorías después de haber tocado teorías de Juan de Mariana, como diciendo, después de haber trabajado las ideas de un gran pensador como Mariana, pues quizás no es muy humilde hablar de mis propias teorías, ¿no? Así que bueno, Juan de Mariana va a tener una influencia importante, por un lado, ya digo, en los jóvenes literatos, artistas españoles de la época, y por otro lado, en pensadores europeos que van a tener un impacto y una influencia enorme en el devenir intelectual de Europa y de América. Y yo lo dejaría ahí, no sé cuánto tiempo llevo hablando, no pasé las últimas diapositivas por lo improvisado que fue el tema de las diapositivas, si quieren se las enseño ahora cuando empecemos la conversación. Supongo que queda tiempo para alguna conversación, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pues cuando quieran comentarios, preguntas o conversación acerca de aspectos que les pueda interesar más de la vida o de la obra de Mariana. Sí. Si puedes decir, presentarte para que quienes están. Sí. Soy parte de esta institución porque doy clase de Derecho Mercantil. Estoy encantado de oírte. Dos cuestiones. Dijiste que Antonio de Mariana había sido arzobispo de Toledo. No, Loaiza, su amigo García de Loaiza le nombran arzobispo de Toledo. Y luego la siguiente cuestión es que quedó claro que lo tomaron preso, pero fue Inquisición, fue una decisión. O sea, ¿fue el Tribunal de la Inquisición quien lo ordenó preso? ¿O No, esta pregunta solo puede venir de un abogado. Esta pregunta solo puede venir de un abogado. No, no. No, es muy interesante esa pregunta y parte de su depresión va a venir por ahí. Y uno de los motivos posiblemente por el que se abre la celda está en esta pregunta, y es que es un juicio un tanto irregular, porque efectivamente debió ser la Inquisición quien pusiera en marcha este proceso. Ese proceso lo pone en marcha el duque de Lerma, lo pone en marcha la corona, y el fiscal es un civil. De hecho, si han ido a San Francisco el Grande, los jardines de Gilimón, que están junto a San Francisco el Grande, y la callecita de Gilimón, ese era el fiscal, es un fiscal civil. Y hay serias dudas, el propio Juan de Mariana lo pone en un escrito y dice, oye, que yo soy un religioso, este juicio no está haciendo como tendría que ser, ¿no? No es la Inquisición. Ahora bien, la compañía no dice ni mu durante todo el proceso, pero ni mu. La compañía no colabora con Juan de Mariana en su defensa, la compañía no se moja y la compañía está de acuerdo en meter la obra de Juan de Mariana, me estoy refiriendo ahora a la obra monetaria de Juan de Mariana, en el índice. Ironía de la vida, el índice que él había preparado, de acuerdo a muchos, para abrir España a la ciencia, pues su obra termina estando en el índice. De hecho, es una obra muy, tanto por motivos que no he contado, también de Rege es muy difícil de conseguir, pero el Septem Tractatus, nada, existen, que se sepa, 2, 3 ejemplares en el mundo, muy, muy poquitos ejemplares originales, porque al ser prohibido y además haber cabreado tanto
enfadado tanto al poder político, se busca el libro. Ya desde el primer momento se compran todos los ejemplares que se pueden. Los cónsules de España en todo el mundo tienen la orden de comprar todos los ejemplares y quemarlos. Y no es que se hicieran tiradas de miles de ejemplares en aquella época, así que no es tan complicado conseguir todos los ejemplares y acabar con ellos. Son muy pocos los ejemplares. Fueron ejemplares que quedaron en manos privadas, en bibliotecas privadas, y se escondieron. Y gente que posiblemente sabía de la valía de aquellos, eh, de, de lo que ponían esos libros. El de Rege también es muy difícil conseguir la primera edición, pero esto es porque mientras él está en prisión, va a suceder, es que mientras está en prisión es un desastre todo, realmente. Imagínense, 73 años, estás en prisión, tu compañía, la compañía de Jesús, para la que has dedicado tantísimos años de tu vida, no te defiende, no dicen ni mu, cuando en realidad toda esa obra, quizás no el tratado monetario, no tanto el tratado monetario, pero todo lo demás ha sido discutido con personas de la orden. Y encima, en Francia empiezan una serie de procesos contra de Rege. De hecho, la obra de Rege es perseguida, es quemada delante de Notre Dame. Se hace una gran pila de libros de Rege que se consiguen reunir y comprar y se quema delante de Notre Dame. La Sorbona, que le ha pedido que dicte esas ideas, que dé clases de esas ideas durante años y se han discutido, no solo por Mariana, sino por otros muchos autores, reniega de las ideas de Mariana. Así que para Mariana tuvo que ser muy traumático, ¿no? Y ver que sí, que te persigue la corona y que la Inquisición, pues básicamente no es la que te persigue, pero acepta colaborar de algún modo con esa persecución, pues sí, debió ser duro. Sí. Ticón, adelante. Hola, buenas. Yo tenía dos preguntas. Una era que tú que conoces también a Juan de Mariana, que si Juan de Mariana estuviese vivo hoy en día, has dicho antes que él no era 100% liberal, sea lo que eso signifique, pero ¿tú qué crees que él pensaría que existe hoy en día un instituto que tú antes has definido como la Casa de los Liberales, cuando él, digamos, no era 100% liberal? ¿Se sentiría orgulloso, se sentiría cómodo con esa etiqueta o se sentiría avergonzado? Y la segunda pregunta era, si él estuviera vivo hoy en día, ¿qué crees que él pensaría acerca de la figura del monarca actual en España y de los partidos políticos? A ver, todas esas preguntas que haces, Ticón, creo que a quien habría que preguntárselo es a la inteligencia artificial, meterle toda la obra de Mariana, todas las cartas de Mariana y preguntarle a la inteligencia artificial qué pensaría Mariana de todo eso. La verdad es que es difícil saber qué pensaría Mariana. Sí, sí es verdad que Mariana habla muchísimo de libertad. Mariana en su obra, y obviamente no va a ser la libertad entendida posiblemente a la Rothbard o a la Hayek, es una libertad entendida en el contexto de su época, pero una libertad muy, muy curiosamente enfocada en el individuo, que no era lo normal en esa época. Y así que no, posiblemente le extrañaría mucho que una institución liberal se llevara su nombre y al mismo tiempo, pues pensaría, si tanto he defendido la libertad, tampoco es de extrañar que una institución que defienda la libertad lleve mi nombre, ¿no? Creo yo que sería algo así. En cuanto a... ¿Cuál es la segunda? El rey actual. Eh, Creo que eso, sí, la contestación que te daba antes de la inteligencia artificial, creo que eso sería un bonito ejercicio. Y sería meterle todo y preguntarle realmente eso, porque eh, creo que, a ver, Mariana es una persona que entiende de las debilidades humanas y no es una persona utópica en el sentido, Juan de Mariana tiene muy claro qué hay que hacer para esforzarse a la hora de ser un ser humano mejor, un ser humano más templado, una sociedad más próspera.
pero al mismo tiempo es una persona muy consciente en cada momento de las debilidades humanas y de que estamos hablando, mezclando ideales con realidades y que ni el monarca ni nadie va a estar nunca en lo que es nuestro ideal, ¿no? Y la monarquía ha cambiado tantísimo. Una de las cosas que llama la atención para una persona que no es historiadora como soy yo, cuando lees textos de la época o cartas de Mariana, es que estamos hablando de una sociedad donde hay unos balances de poderes enormes, enormes. Fíjense en un caso es el de el rey queriendo encerrar de por vida o matar o ajusticiar a Mariana y que no puede, ¿no? Estamos hablando de un monarca absoluto, en teoría, y que realmente pone todo el aparato estatal a conseguir poner a una persona entre rejas o incluso eh, condenarle con la pena capital. Y no lo logra. Estamos hablando de una sociedad donde hay una serie de balance de poderes muy importantes y que, bueno, es una sociedad muy diferente a la actual. Y el monarca actual es un monarca que nada tiene que ver con ese monarca. Y si nos referimos a los políticos, el político actual en muchos sentidos tiene mucho más poder del que tenía el monarca de la época. Yo, bueno, si el gobernante de hoy va y pone el aparato estatal contra una persona, pobrecita de esa persona. Ya quisiera tener los contrapesos que había en la época, ¿no? Espero haber contestado, Ticón, a tus preguntas. Dani, sí. Gracias, Gabriel. Preséntate. Pues, Digo, mi nombre es Daniel Fernández y soy, bueno, profe aquí en la universidad. Y bueno, mi pregunta, tú has hablado en quién influencia, Mariana, pero no tanto de en quién se apalanca. Y como has dicho que estuvo en Alcalá y que bueno, que se formó en los años en la mitad del siglo XVI, pues imagino que tenía influencia de Francisco de Vitoria o de la escolástica tardía española, imagino, pero no lo sé. sí. Tienes toda la razón. Hay una laguna en el formato de la presentación. Juan de Mariana es parte de la Escuela de Salamanca. Así es que aceptamos que hay una Escuela de Salamanca, que es otra cuestión. Pedro Schwartz ha disputado esta cuestión y posiblemente no haya que llamarle ni Escuela de Salamanca, pero es parte de la escolástica tardía. Es parte de las últimas generaciones de la escolástica tardía, ¿no? Junto con a Suárez y a Molina y demás. Y bebe de esas fuentes. Él ha leído a toda la escolástica previa, es un lector. Decían que cuando alguien quería una referencia había que ir a Juan de Mariana, porque se lo había leído todo y tenía una memoria que, ya digo, desde niño era prodigiosa y la va a seguir teniendo por el resto de su vida. Entonces, una persona que lee muchísimo y recuerda todo lo que lee. Lee a los escolásticos, hay cartas donde pues pide libros, le pide a la compañía, necesitamos tales y tales libros. Entonces sabemos que tiene tantas fuentes que es difícil saber cuál fue la fuente fundamental de Juan de Mariana, porque Juan de Mariana, eso sí, no escribe como los escolásticos. Esta es una diferencia entre Juan de Mariana y el resto de escolásticos. Juan de Mariana en gran medida es una persona que tiene una narrativa, tiene una prosa muy distinta al resto. Es una delicia leer a Juan de Mariana y no va en una secuencia escolástica típica sí la usa, pero no como lo utilizan los demás escolásticos, muy metódica de estos son todos los argumentos contrarios, descarto este por esto, descarto este por lo otro y me quedo al final con este argumento. No la utiliza de la manera en que la van a usar pues, Domingo de Soto, Covarrubias, Azpilicueta, compañía. Dicho esto, pues obviamente los escolásticos, Vitoria y demás son sus principales fuentes. Sus lecturas de Copérnico, autores italianos, autores centroeuropeos, lee de todo, lee realmente de todo, Mariana. Entonces, creo que él se va haciendo, y él cita poco, relativamente poco, cita mucho en el texto, pero hace pocas citas a pie de página, digamos. Y
Yo creo que él lo que hace es un popurrí, tiene una mente brillante, y lo que hace, más que un popurrí, integrar. Él integra conocimiento continuamente y toma cosas que considera buenas de un buen número de autores. Él cuando escribe de Rege, por ejemplo, es muy consciente de que la obra es en parte una continuación y en gran medida una contestación a Bodino y a Maquiavelo, ¿no? Muy consciente y hay cartas sobre el asunto. Sí, ¿hay que apretar algo aquí? No. No, Esto, bueno, no es una pregunta, es una observación. El hecho de autorizar el regicidio a nivel individual, una cosa, es decir, que con una subjetividad de un fanático se admita el regicidio, es abrir una brecha tremenda. A mí no me extraña que la reacción fuese muy fuerte, porque ese es un breakthrough, vamos, es tremendo, yo creo, entiendo. Es decir, que cualquier fanático, porque esté convencido de que es un tirano y tal, está autorizado a matarla. Se puede interpretar así. sí. Y luego una pregunta, ¿él escribía en latín todos los libros? En un latín ya eclesiástico, digamos, Buen, o en castellano ya? va, sí. Convive con... Importantísimo, sí. Bien, bueno, a la primera era, sí. Bueno, la primera tiene dos cuestiones. Una, él, ni ninguna de los muchísimos pensadores que defendían la teoría hubiesen aceptado que se le llamase regicidio. Decían, para nada, no era eso, era tiranicidio, ¿no? Claro. Tiranicidio. Sí, no, es una cuestión que para nosotros, para mí también, es una cuestión semántica. Para ellos, eso era una cuestión, una disputa enorme, que era un regicidio y que era un tiranicidio. Para resumirlo muchísimo, la posición de Mariana y de Belarmino y de otros pero sobre todo la de Mariana, que quizás es la más extrema en esta cuestión, es: ¿existe ese derecho o no existe ese derecho? Si existe tal derecho, ¿es posible hacerlo efectivo si es un derecho colectivo? Entonces, él se plantea diferentes formas de ver cómo se puede hacer efectivo y llega a la conclusión de que es totalmente inviable hacerlo efectivo. Entonces, si hemos llegado a la conclusión de que realmente existe el derecho y es inviable llevarlo a cabo de manera colectiva, entonces es un derecho individual. Y se pone a jugar con una serie de cuestiones que son, ¿y realmente va a ser tan fácil que un loco acabe con el rey? Y empieza a exponer una serie de motivos por las que dice, mira, es poco probable, es muy poco probable. La persona que lo haga tiene que tener un nivel de convicción o fanatismo, por supuesto, tremendamente... va a necesitar apoyos. Va a necesitar apoyo porque es muy complicado, al menos en esa época, plantea que una persona por sí sola consiga acabar con el rey, con la distancia que hay entre el monarca el resto de la población. Va a necesitar apoyos y un fanático solo difícilmente lo va a conseguir. Y además van a acabar con él. La persona que acabe con el rey va a morir. Tiene que saber que la persona que va a morir y que va a necesitar un buen número de apoyos. Y él considera que tiene obviamente sus problemas, pero que es la única solución lógica al problema de cuál es la alternativa. Que el tirano... Bueno, o sea, justifica en Roma el crimen de... no, lo que digo es que sí, exacto, que la alternativa cuál es, que el tirano quede ahí y que acabe con las libertades de la población. Y él dice, no, esa no puede ser la alternativa, ¿no? Y la otra cuestión, ¿cuál era la segunda? No, el latín que Sí, el idioma, interesantísimo. Él escribe principalmente en latín, principalmente en latín. De hecho, uno de los cargos contra él en el caso del cautiverio y del juicio contra él es que cuando le arrestan, se quedan con todo lo que está escribiendo, con todos los manuscritos que tiene en su celda, y uno de los manuscritos es que él nada más
terminar Septem Tractatus, él empieza a traducir al español ese tratado en concreto, el ensayo de la moneda de Vellón, que es como se le va a conocer, el Monetae Mutatione, empieza a traducirlo al español. Y uno de los cargos es que si de verdad fuese solo una cuestión intelectual, lo hubiese dejado en latín, pero que él estaba traduciéndolo al español. Por lo tanto, se demuestra que él lo que quería era sublevar a la población. Entonces, él unos pocos libros los traduce al español, la historia de España. La historia de España inicialmente tiene poco éxito editorial y le frustra mucho porque ha dedicado 7 años de manera intensa a escribir el libro y le frustra mucho. Hasta que empiezan a llegar buenas noticias. Las primeras buenas noticias de la historia de España llegan de Portugal, no de España. Le empiezan a escribir de Portugal, que en Portugal se está enseñando la historia de España con su libro. Y eso es algo que le va a animar muchísimo a Mariana, le va a animar a continuar con la idea de la traducción, después la edición. A él los editores españoles le decepcionaron muchísimo. Y él se va a lo que sería Alemania a publicar, a Colonia, a publicar algunas de sus obras después, entre ellas el Septem Tractatus, por su gran decepción con la segunda edición, especialmente de la historia de España. Empieza a salir fuera. Y le acusan también de eso. Le dicen que para evitar ciertos controles se ha ido a publicar el libro fuera de España. Esa es otra de las 14 acusaciones. Sí, creo que... Isa. Hola, Gabriel, gracias. Yo tenía una pregunta acerca de qué virtudes crees que tiene o tuvo Juan de Mariana en su época y cómo las podemos emular como individuos desde nuestro campo de acción o incluso dentro de la universidad también. ¿Qué virtudes demostró Mariana a lo largo de su vida? Pues obviamente la perseverancia, si la consideramos una virtud, pues fue una virtud. Hay quienes dicen que la prudencia y la templanza, lo que ocurre es que a partir de 1603, sobre todo, cuando él repite varias veces una frase del siguiente estilo, es: dado que nadie se atreve, dado que la gente está sufriendo y que esto es una injusticia, y esto lo repite en varias ocasiones, no solo con el tema monetario, y nadie se atreve a levantarse y decir en voz alta lo que la gente y el pueblo piensa, yo lo voy a hacer, porque yo sí me encuentro en la situación de hacerlo. Así que creo que quizá la principal sería la valentía, y eso nadie se lo puede quitar a Juan de Mariana. Es una persona perseverante, es una persona prudente hasta cierto punto, aunque sí, todo esto del tiranicidio y de la moneda de mutaciones, pues podrían, no sé, poner en duda, podríamos discutirlo. Yo creo que esas serían las principales virtudes. Y ¿cómo llega Mariana a esto? La verdad es que no te sabría decir. ¿Y cómo podemos nosotros, cómo podemos? Pues que creo que hay mucho en la parte del heroísmo. Juan de Mariana eh, es una persona, a ver, Juan de Mariana es una persona que vive sin muchos. Juan de Mariana era una persona que podía haber elegido en varios momentos de su vida vivir en una situación material muy cómoda. Es una persona que se le ofrecen altos cargos, una persona que se le pide, obviamente, si el rey de España va a consultarle, el rey de España le habrá pedido en varias ocasiones que asuma cargos. Él no quiere asumir nada, él pide irse a una celda de Toledo. Es una persona que ha vivido en las mejores universidades, posiblemente en residencias muy, muy buenas de la Sorbona, de Roma y demás, y que pide irse a una simple y humilde celda de Toledo. Es una persona que no quiere nada material más allá de los libros. Él sí quiere estar rodeado de libros, y es posible que esa humildad
fuera la base sobre la que luego muestra ese heroísmo, esa valentía. Él materialmente no tiene nada que perder, o tiene poco que perder. Es verdad que después sí va a ver cómo pierde mucho, pero en el plano más psicológico, por los amigos que no le acompañan y demás. Pero sí, supongo que hay mucho de introspección en Juan de Mariana. Hay muchísimo de leer a los clásicos. Mariana lee muchísimo a los pensadores clásicos de Grecia y Roma, y lo cita continuamente en su obra. Así que bueno, leer a los clásicos, leer sobre las virtudes clásicas, pues debe servir mucho también para eso, ¿no? No sé qué más decirte, Isa, la verdad, pero por ahí supongo que van los tiros. Y Karen. Me encanta que mencionaste mucho acerca del plano. ¿Mm? ¿Quién eres? Ah, soy Karen, Bueno, trabajaste en la universidad, ¿verdad? trabajo en la universidad. Vale. Em, sobre ese plano psicológico, ¿cómo se sabe estas cosas? En el plano psicológico. Perdón, O dijiste. sea, que comentaste mucho acerca del plano psicológico de su depresión y cosas que le motivaron y le animaron. ¿De dónde sabemos Sí, esto? por ejemplo, sobre todo a través de cartas. Por ejemplo, eso que mencionas específicamente, las cartas de Juan de Mariana están en Inglaterra todas. Yo, algo que quise hacer en su día y no pude, y sí hice la primera parte. Yo quería ir a Inglaterra a hacer una investigación profunda sobre todo esto, hice la primera parte y recibí una beca para ir a Oxford a ver las trazas de Juan de Mariana, de los escolásticos en los pensadores anglosajones, especialmente en Locke. Pero la segunda parte era irme a la British Library, donde están las cartas de Mariana, está la colección con todas las cartas de Mariana, y ver toda la correspondencia. Pero claro, en aquella época yo tenía un poquito de conocimiento de latín, hoy en día he perdido el poquito de conocimiento de latín que tenía con aquel. Yo no sé si alguien aprendió latín con Reading Latin, que era una forma práctica de aprender latín. Y hoy sería una... Bueno, pero no me enrollo. La cuestión es que las cartas es la clave. Y algunas de las cartas las conocemos. Y hay historiadores que han trabajado algunas de sus cartas. Manuel Ballesteros quizás sea el historiador que más trabajó sus cartas, valenciano. Y, por ejemplo, en ese caso concreto que mencionas, Bartolomé Moralanes recibe una carta que era amigo, se correspondía con Juan de Mariana. Bartolomé Moralanes recibe una carta de Juan de Mariana donde se queja, habla de lo mal que ha salido de prisión, de lo duro que ha sido, y dice una frase que yo suelo recordar mucho, que es cuán solo me han dejado. Y al leer esa carta uno ve claramente pues, cuál era su ánimo, ¿no? Pero sí, sobre todo a través de las cartas. Después hay biógrafos que, que interpretan el cómo va cambiando el ánimo y la personalidad de Juan de Mariana, pero sobre todo las cartas es lo que dan la clave. Y él se correspondía con muchísima gente. Uno de sus biógrafos dicen que visitó la colección de cartas, dice que era increíble, que Juan de Mariana se correspondía continuamente con las grandes personalidades, sobre todo intelectuales, de Europa. Así que tiene que haber mucha documentación sobre esta cuestión. ¿Alguna curiosidad? No para contestar ahora, sino para seguir trabajando en los próximos años. ¿Alguna cuestión, duda? ¿En el chat hay alguna? ¿Alguien que tenga por ahí abierto y pueda leer? La puse yo, pero tomándote la palabra de pensar, de preguntarle a ChatGPT que decía, dice que Juan de Mariana es una combinación de coraje, claridad de pensamiento, amor por la verdad y defensa de la libertad, lo cual lo hacen un modelo a seguir. En un mundo en donde muchas veces se busca evitar la confrontación o el cuestionamiento, su ejemplo nos recuerda que las ideas importan y que el pensamiento crítico es una herramienta poderosa. Bueno, bravo ChatGPT. Yo, la verdad, quizás sea la última charla que dé, porque a partir de ahora podemos pedirle a ChatGPT que dé una charla sobre Juan de Mariana, su obra y su vida. Muy bien, pues no sé si tuviese alguna cuestión más de quienes están en línea.
de quienes están aquí, por supuesto, los que estamos aquí, pues podemos seguir ahora comentando la vida, obra y milagros de Juan de Mariana con el tentempié que tenemos. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Y la verdad es que con esa cita que nos leía Isa de ChatGPT, es la forma perfecta de cerrar esta charla conmemorando la vida y obra de Juan de Mariana en el 20 aniversario del Instituto Juan de Mariana. Muchas gracias.